Hola, ¿qué tal, Icanex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos un tutorial, tenía muchísimas ganas de que llegara este día porque he hecho un tutorial con mucho cariño. Para aquellos que no lo sepan, yo soy un fan de la saga Star Wars. Esta parte de aquí es el anillo de amarre de babor, es decir, cuando la nave se quería acoplar a otra nave, pues desde aquí tenía el anillo de amarre para acoplarse. Y bueno, se me ocurrió un día el realizar un tutorial sobre instalaciones KNX utilizando el entorno Star Wars. Que enciende o que apaga, me da igual el tipo de carga, simplemente conecto y desconecto. Para eso utilizaré un actuador binario. No es la primera vez que utilizo este tipo de símiles donde vas utilizando a lo mejor entornos de películas o entornos sobre, no sé, algo que esté de moda en ese momento, porque cuando das una formación y utilizas estos tipos de ejemplos, pues es mucho más atrayente y a los alumnos les llega mucho más el mensaje a la hora de que estás enseñando sobre algo. Esta es una instalación muy fácil, porque este tipo de detector del fabricante de NUI va a baterías y tiene una batería que te puede durar hasta 5 años el detector sin tener que cambiar la batería. Te puedo asegurar que llega mucho más fácil el mensaje si en vez de utilizar formación utilizando casas, oficinas y hoteles, utilizas naves de Star Wars, utilizas cualquier tipo de símil, por ejemplo, el barco de Piratas del Caribe o ese tipo de cosas, pues llega el mensaje mucho más que cuando es un mensaje mucho más serio o mucho más formal. Bueno, pues este sería un poco el esquema de cableado que tendríamos frente a eso. Y para aquellos que nos siguen lunes a lunes en nuestro canal de YouTube, sabrán que todos los años, cuando llega el verano, suelo hacer un proyecto ejemplo y este año he querido hacer pues el halcón milenario de Star Wars, a la nave y también las rampas que tenemos para desplegar las patas, lo que son los soportes de la nave, ¿de acuerdo? Así que en esta saga de tutoriales vamos a aprender KNX, vamos a ponerlo dentro de un entorno Star Wars y nos lo vamos a pasar genial. Además, nos va a acompañar un invitado excepcional. Ya he estropeado la sorpresa. ¿Ahora qué hacemos? Y en función de esos contactos, tú puedas configurar las distintas alertas que quieras mostrar en tu sistema domótico. Esto sería una forma de hacerlo. Comenzamos esta saga de tutoriales sobre cómo implantar un sistema KNX en el halcón milenario de Star Wars. ¡Comenzamos!